Bienvenido de nuevo a Despertar de la Crisis del Significado. Esta es nuestra tercera vez juntos. La última vez estábamos hablando más de lo que estaba sucediendo en el chamanismo y la transición del Paleolítico Superior. Hablamos mucho sobre la experiencia de flujo y cómo integra estados alterados de conciencia, algo así como, o al menos en un continuo, con experiencias místicas y creación de significado, percepción e intuición mejoradas, y cómo esto resultó en una capacidad mejorada para la cognición metafórica, lo que expande enormemente la cognición humana, la hace mucho más creativa, mucho más capaz de generar todas esas fantásticas conexiones en significado que impulsaron la explosión de las transiciones del Paleolítico Superior en cultura y tecnología. Y luego nos movemos para considerar algunas otras revoluciones intermedias que también tuvieron un impacto. Hablamos brevemente sobre la revolución neolítica y el comienzo de la agricultura y luego el surgimiento de civilizaciones. Entramos en la civilización de la Edad de Bronce y luego eso nos llevó a la revolución en la que nos estamos concentrando ahora, que es la revolución axial. Un periodo alrededor de entre 800 a.C. y 300 a.C. después del colapso de la Edad de Bronce. El colapso de la Edad de Bronce, si recuerdas, fue uno de los mayores, en el mayor colapso de la civilización que el mundo ha visto jamás. Y eso facilitó mucha más experimentación en sociedades de menor escala. Y esa experimentación resultó en la creación de nuevas psicotecnologías. Una fue la alfabetización alfabética que ocurrió en el área de Canaán y eventualmente será adoptada muy rápidamente por los hebreos y luego adoptada por los fenicios y llevada a los griegos. Los griegos, como veremos hoy, o al menos hoy o la próxima vez, lo mejoraron aún más. Hablamos sobre cómo esa psicotecnología, la alfabetización alfabética, hace que la alfabetización sea más efectiva. Más eficientemente aprendida, más poderosa en su operación, expande enormemente el número de personas que pueden ser alfabetizadas, mejora la cognición distribuida, y cómo esa psicotecnología se internaliza en nuestra metacognición y produce pensamiento de segundo orden. Obtenemos una mayor conciencia de nuestra propia cognición, tanto su poder como su peligro. Obtenemos una mayor conciencia de su capacidad para la autocorrección y la autotrascendencia. También obtenemos una mayor conciencia de su capacidad para el autoengaño. También hablamos sobre la invención de la moneda para ayudar a lidiar con los ejércitos móviles de esta época. Y cómo eso te entrena en el pensamiento simbólico abstracto y un razonamiento matemático más riguroso. Y eso también se interioriza, se realiza, ¿sí?, en el pensamiento de segundo orden, y las personas comienzan a tomar conciencia de sí mismas de una manera diferente. Comienzan a ser mucho más conscientes de la naturaleza de creación, de significado de su cognición, su capacidad para generar ilusión y autoengaño, y también su capacidad para salir de la ilusión y el autoengaño y entrar en contacto con un mundo más real. Entonces, esto lleva a algunos cambios fundamentales. Las personas comienzan a ser más conscientes de su responsabilidad por la violencia y el caos y el sufrimiento en sus propias vidas. Y comienzan a tomar conciencia de cuánto la transformación de la mente o la mente y el corazón. Porque en la edad actual estos términos a menudo se refieren en singular. Cuánto la transformación en la mente y el corazón es la manera de aliviar el sufrimiento. Entonces lo que empieza a suceder es que el marco mitológico y la forma en que las personas se enmarcan a sí mismas y a su mundo cambian. Ahora, déjame explicarte cómo estoy usando esta palabra mito, porque no la estoy usando de la manera en que normalmente la usamos. El uso del que voy a hablar ha sido profundamente influenciado por personas como Jung, personas como Tillich, Victor Turner, solo un montón de diferentes pensadores. Entonces, cuando usamos la palabra mito, tendemos a significar una falsedad que es ampliamente creída. Eso es desafortunado porque hemos perdido el término para lo que quiero hablar. Mira, los mitos no son historias falsas sobre el pasado antiguo. Son historias simbólicas sobre patrones perennes que siempre están con nosotros. Eso es algo muy diferente. Entonces, gran parte de lo que sucede en el mito es un intento de tomar estos patrones intuitivos
aprendidos implícitamente, y ponerlos en alguna forma que sea compatible con nosotros mismos y con los demás. Así que en el mundo de la Edad de Bronce, antes de la revolución axial, las personas experimentaban el mundo en lo que Charles Taylor ha llamado como el cosmos continuo. Tengo algunas preguntas sobre el uso de la palabra cosmos, pero volveremos a eso más tarde. La idea aquí es que los seres humanos experimentan una continuidad radical en sí mismos. Ese sentido de conexión, ¿sí? Sí, que incluso se ve en el mundo chamánico, era muy prevalente en el cosmos continuo. En el cosmos continuo, las personas sienten que hay una profunda conexión, una profunda continuidad entre el mundo natural y el mundo cultural, y entre el mundo cultural y el mundo de los dioses. Por lo tanto, las diferencias no son realmente diferencias en términos de tipo, sino en términos de poder. No es extraño que los animales puedan hablar o que puedan tener sociedades profundas. No es extraño para nosotros, para ciertos individuos humanos, pensar que son divinos, como el mayor imperio de la era preaxial es Egipto. El faraón es un rey dios, es algo así como un dios. ¿Por qué? Para nosotros solo podemos entender eso como mucho metafóricamente. Aquí está lo que tienes que intentar entender. No es una metáfora para los antiguos egipcios. ¿Por qué? Porque las diferencias entre los seres humanos y los dioses son diferencias de poder. Este es un cosmos donde la realidad se experimenta principalmente en poder, en términos de poder. Los dioses son simplemente más poderosos que nosotros, más gloriosos que nosotros. Incluso puedes ver esto en el Antiguo Testamento, donde si preguntas a las personas, puedes preguntarles, ¿qué término se usa más a menudo de Dios? Y la gente dirá, ¿sabes? Justo o santo. Bueno, esos se usan bastante a menudo, pero el término que más se usa es glorioso, brillando con poder. No es un término moral en absoluto. Piensa en los dioses griegos. No son ejemplos morales en absoluto. Digamos, simplemente extremadamente gloriosos y extremadamente poderosos. El rey egipcio, el faraón, es extremadamente glorioso y extremadamente poderoso. Entonces, por supuesto, es como un dios o potencialmente incluso un dios. Entonces, existe este cosmos continuo y es continuo de otra manera, ¿sí? Se mueve así, se mueve en grandes ciclos, al igual que las estaciones, al igual que el día y la noche. El tiempo se mueve en grandes ciclos que se repiten a través de la eternidad. De hecho, a menudo lo que intentas hacer con tu comportamiento ritual es intentar conectarte con esta continuidad. Estás intentando volver al poder original de la creación. Por lo tanto, a menudo representas la historia metafórica, el mito de cómo se creó el universo para intentar conectarte con ese poder creativo. Existe una constante nostalgia por volver. Sí. Y tu actitud hacia el mundo es que quieres encajar en estos ciclos. Quieres estar en armonía con ellos. No quieres cambiar realmente las cosas mucho. Porque si cambio esto, si cambio mi futuro, en realidad estoy socavando mi pasado. Es una forma muy diferente de relacionarse con el mundo. Entonces, existe esta continuidad entre el mundo natural, el mundo social y el mundo divino. Y el tiempo se envuelve en sí mismo de una manera realmente importante. Ahora, lo que sucede en la era axial es que esta forma de ver las cosas se rompe. Ahora no desaparece. Hay aspectos de nuestro pensamiento que todavía son así,
pero lo que se superpone a ello es una cosmovisión totalmente diferente, una mitología totalmente diferente para entender la relación entre el yo y el mundo. Entonces, Charles Taylor habla de esto como el gran desanclaje. Cuando la revolución axial golpea, este mundo es reemplazado por uno diferente. Ahora, de nuevo, estoy hablando mitológicamente aquí. Las personas hablarán de ello mitológicamente y tienes que entender que no significa de la manera que pensaríamos en ello como un hecho científico literal, ni es lo que simplemente llamaríamos metafórico. Mitológico no es ni científico ni solo metafórico. Ahora, ¿cuál es este nuevo mundo? Bueno, la cosmovisión mitológica utiliza una mitología de dos mundos. La idea es que es el mundo cotidiano. Este es el mundo de la mente, sin entrenar. Este es un mundo que está asediado por el autoengaño, la autodestrucción, la ilusión, la violencia, el caos. Es un mundo en el que estamos fuera de contacto con la realidad. Pero opuesto a esto está el mundo real. Ahora, mitológicamente puedes hablar de esto como dos mundos, pero por supuesto en muchas de las tradiciones el mundo real solo está cortando a través de la ilusión del mundo cotidiano. Pero la idea es que el mundo real es como la mente entrenada, la mente sabia, ve el mundo. Así es como el mundo se ve cuando estás en contacto con la realidad, cuando tu mente no está asediada por la ilusión y la delusión, cuando tienes esa sensación de que así es como realmente son las cosas. Este es también un mundo en el que hay menos sufrimiento y violencia, precisamente porque la mente no está asediada por la tontería, precisamente porque no está fuera de contacto con la realidad. Ahora aquí, la sabiduría está orientada al poder. Una persona sabia es aprender cómo adquirir el poder que fue imbuido en la creación en los ciclos. Es como si la energía se introdujera en el sistema y girara alrededor. Y luego se introdujera energía en el sistema y girara alrededor. Y quisieras aprovechar ese poder. La sabiduría es cómo aprovechar ese poder. Porque lo que buscas es como una vida larga. Vive largo tiempo y prospera, como está en la mitología de Star Trek para los vulcanos. ¿Sí? Quieres ser próspero. Quieres vivir mucho tiempo. Quieres estar libre de conflictos. ¿Sí? Quieres proporcionar seguridad para tu descendencia. Entonces, esa es una sensación de sabiduría que todavía se captura en nuestro sentido de la palabra prudencia. Sí. Muy prudente es tener ese tipo de saber cómo encajar en las estructuras de poder de tu sociedad. Cómo hacer que las cosas funcionen para ti, obtener el máximo poder y prosperidad posible. Pero por aquí hay un cambio radical. La sabiduría cambia. Porque mira, no quieres encajar en este mundo. Porque este es un mundo de sufrimiento y violencia. Es un mundo en el que estás desconectado de lo que es real. Y como hablaremos de ello más adelante, deseas profundamente estar en contacto con la realidad. Es uno de tus impulsos más poderosos. No quieres conformarte con este mundo. Quieres ser transformado fuera de este mundo. Quieres moverte de aquí a aquí. Ahora observa lo que está sucediendo aquí. El antiguo mito chamánico de vuelo del alma volando por encima se está ejerciendo en un nuevo sentido. Se está ejerciendo en este sentido de autotrascendencia fuera del mundo cotidiano hacia el mundo real. Y la sabiduría es ahora saber cómo hacer ese salto transformador. Y el sentido no es solo conexión como lo era aquí, sino un tipo especial de conexión. Una conexión con el mundo real en contraposición a una conexión perjudicial con un mundo ilusorio. Entonces, el significado está cambiando.
y la noción de sabiduría está cambiando. Y la noción de ti mismo, lo que significa ser uno mismo. Porque aquí se te define en gran medida por cómo encajas. Y, por supuesto, eso siempre será parte de nuestra definición. Estoy hablando de énfasis aquí. No estoy hablando de diferencias absolutas. Pero aquí estás definido más por cómo encajas. Pero aquí te defines cada vez más por cómo puedes autotrascenderte, autotransformarte. ¿Cómo puedes crecer como persona? Observa cuán extendido se ha vuelto esto en nuestra autocomprensión. Observa cómo no nos gusta estar con personas que no están creciendo, que no están de alguna manera trascendiendo, creciendo, madurando, conectándose más consigo mismos y con la realidad. Eso se llama la gran desincrustación, porque ahora tenemos una relación diferente con el mundo cotidiano. Y esta es una metáfora que no ves antes. No la ves por aquí. Esta es la idea de que de alguna manera somos extraños en el mundo. Somos peregrinos. No pertenecemos aquí, pertenecemos allí. Ahora, como sigo diciendo, quiero decir, algunas personas, por supuesto, literalizarán esto y esto es realmente un mundo y otro mundo. La mayoría de las personas verán esto como hablamos de Platón y otros lo entenderán como una representación mitológica del proceso de autotrascendencia y autotransformación. Una vez más, vemos la aceptación. Al igual que los chamanes estaban comprometidos con la aceptación, vemos la aceptación de esa habilidad chamánica en este nuevo marco mitológico. Bien, así que hay tres lugares de los que quiero hablar en particular sobre esto, porque son los que vamos a hablar mucho. Mencionaré a China periódicamente a lo largo, especialmente cuando hable de taoísmo. Pero quiero hablar sobre Grecia e Israel antiguo, porque esos son los dos fundamentales. Mitologías mundiales para nosotros. Esos son dos lugares en los que la revolución axial tuvo lugar de una manera que se ha vuelto profundamente, profundamente constitutiva de lo que somos, cómo aún estamos aquí en nuestras mentes, la forma en que experimentamos nosotros mismos y el mundo. También quiero hablar sobre India porque India es la fuente de eso. ¿Cómo lo digo? Eso fuente de la confluencia entre el budismo y el mundo occidental, de la que hablamos en la primera sesión juntos, la revolución de la atención plena. La atención plena es una psicotecnología que provino de India. Entonces, la revolución axial de Siddhartha Gautama y el Buda, vamos a hablar de eso. Y lo que quiero hablar es cómo cada una de estas áreas, además de las psicotecnologías axiales, de la alfabetización y la moneda, la alfabetización alfabética, y la moneda, cómo también desarrollan psicotecnologías particulares que se han interiorizado mucho de lo que piensas que es natural para ti. Simplemente parte de cómo funciona tu mente. En realidad se ha internalizado culturalmente. Se ha generado históricamente y lo has internalizado culturalmente. Y piensas en ello simplemente como cómo funciona tu mente. Vuelve a pensar en la alfabetización. Es difícil para ti recordar, y me refiero a recrear lo que era no poder pensar en sí, como términos literarios, imaginar, palabras, de una manera similar. Muchas de estas formas de pensar, estas psicotecnologías se han vuelto tan naturales para nosotros que olvidamos el origen histórico. Y eso es problemático porque el grado en el que no tenemos una comprensión histórica es el grado en el que vamos a ser ignorantes de los factores históricos que están impulsando la crisis de significado. Permíteme adelantar ese creador de significado ahora mismo. Entonces, esto es una mera insinuación. Volveremos a ello. Esta es una forma de pensar mitológica que nos permite articular y entrenar.
Las psicotecnologías de la revolución axial, estas psicotecnologías de autotrascendencia, de sabiduría y mejora del significado. Pero el problema es, esta metodología está fallando para nosotros. Ahora, la visión del mundo científica está destruyendo la posibilidad de esto para nosotros. De una manera que podría parecer irónicamente cósmica, la visión del mundo científica nos está devolviendo a un cosmos continuo. No hay una diferencia radical en el tipo entre tú y los primates de los que evolucionaste naturalmente. No hay una diferencia radical en el tipo entre tu mente y tu existencia corpórea. La ciencia está nivelando el mundo, volviendo a un solo mundo. Vamos a hablar de eso, pero si ya no podemos vivir en esta mitología, y eso es lo que son las mitologías, tienen que ser habitables. La gente afirma creer esto. No me digas lo que crees. Dime lo que puedes practicar. Dime lo que es habitable para ti. Para la mayoría de nosotros ya no podemos vivir esto. Todavía hablamos de esta manera, pero no podemos vivirlo. Entonces aquí está parte del problema. Esto es una insinuación. ¿Cómo rescatamos la capacidad de cultivar sabiduría, autotrascendencia, mejorar el significado, superar el autoengaño? Realizar, darnos cuenta de quiénes somos y cómo es el mundo cuando ya no podemos usar la visión del mundo mitológica en la que nació. Estamos pasando por una reincorporación. Ha sido progresiva e incrementándose. Copérnico y Galileo nos reincorporaron. Darwin nos reincorpora. Einstein nos reincorpora. Estamos siendo nuevamente incorporados al mundo físico, pero no queremos perder todo lo que ganamos a través de la gran desincorporación. ¿Cómo reconciliamos esas? ¿Cómo vivimos con el legado de la revolución actual cuando ya no podemos habitar su visión del mundo? Eso es parte del problema. Eso es solo una parte. Ahora, el lugar al que quiero acudir primero es la antigua Israel. Como mencioné, algunos de ustedes probablemente han leído partes de la Biblia, o al menos han escuchado partes de la Biblia, aunque la analfabetización bíblica está en aumento. Y eso es problemático, no porque piense que las personas deberían ser cristianas o judías. No estoy aquí para proselitizar, pero el grado en que no tienes una comprensión de la gramática de la Biblia es el grado en que no tienes una comprensión de la gramática de tu propia cognición. Y puedes decir, soy un ateo, no me importa, eso es irrelevante. Digo, no estoy hablando de lo que dices, estoy hablando de cómo piensas. Hay una gran diferencia allí. La gramática es cómo juntas los pensamientos, no es el vocabulario, no es lo que dices. Entonces, esto es lo que Nietzsche quiso decir cuando dijo, temo que no nos estemos deshaciendo de Dios, porque todavía creemos en la gramática. Todavía hablamos de esta manera. Todavía estamos llenos de la gramática de Dios, de la Biblia. Y dices, no, no lo estoy. Sí, vas a una película y ves a la persona que cae de alguna manera, y luego tienen una percepción y son redimidos y encuentran su camino de regreso. Quizás sea a través de Alcohólicos Anónimos o salgan de la adicción. Esa es la gramática bíblica. ¿De acuerdo? Nuevamente, lo que importa aquí es cómo moldea nuestro sentido de nosotros mismos y del mundo. No estoy abogando por una religión en particular, pero por supuesto voy a hablar sobre la herencia judeocristiana precisamente porque quiero explicarte cómo estas psicotecnologías se han convertido en parte de la gramática misma, no solo de tu cognición, sino de tu sentido existencial del ser. Es una psicotecnología importante
que se inventa, o al menos se desarrolla significativamente, por la antigua Israel. Quizás fue influenciado desde Persia a través de Zaratustra. Pero es esta idea, y cuando lo digo, te va a parecer como, por supuesto, pero no es, por supuesto. Incluso decir, por supuesto, es importante. Recuérdalo, aquí está la idea. Es una psicotecnología para entender el tiempo como una narrativa cósmica, como una historia. Está aplicando algo, de nuevo, que es universal. Todas las culturas cuentan historias, y hablaremos sobre la ciencia cognitiva de esto más tarde. Pero, ¿ves? Esto no es una historia. Esto es un círculo. Es un ciclo. ¿Qué tipo de estructura tiene una historia? Bueno, una historia tiene un comienzo. Tiene algún clímax crucial, punto de inflexión. Y hay una resolución. Hay una dirección en ella. Hay un propósito en ella. Así que obtienes esta idea de la historia cósmica, de usar nuestras habilidades para la historia, para explicar cómo se está desarrollando el cosmos a través del tiempo. Es una idea radical. Entonces, ¿por qué es radical? Bueno, nota la diferencia aquí. Este no es un futuro abierto. Sí, estás condenado a repetir. Así que en las culturas donde el tiempo cíclico es tan prevalente, en las culturas orientales, por ejemplo, la repetición del ciclo es onerosa. Es horrible. La gente piensa que la reencarnación, por ejemplo, dentro de un contexto indio, es maravillosa. Naceré de nuevo. No, eso es horrible. Lo que estás tratando de hacer es liberarte de esos ciclos. Porque hacer esto una y otra y otra y otra y otra vez es aterrador. Moksha, ¿quieres libertad? Nirvana, ¿quieres cesación? ¿Quieres liberarte del ciclo porque no tiene propósito? Pero aquí el futuro está abierto. Tus acciones ahora pueden cambiar el futuro. Si descubres cómo participar, recuerda ese conocimiento participativo. Si descubres cómo participar en la historia, tus acciones pueden cambiar el futuro. No hay una creación de todo a la vez al principio. Hay una creación continua a través de la historia. Y puedes participar con Dios en la creación continua del futuro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo operan las historias? Operan en términos de significado y moralidad. ¿Cómo hace significado? El contenido moral de tu acción decide cómo van a ir las cosas. Mira, por eso el Dios del antiguo Israel es un Dios tan diferente. Si miras a los dioses del mundo preaxial, mira, tienes un Dios y es un Dios de un lugar, una función particular. Aquí está el Dios del tejido, o aquí está el Dios del antiguo Tebas. Sí, los dioses están ubicados en un lugar, están atados a una función. No tienen un arco moral significativo adjunto a ellos. ¿Cuál es el Dios del Antiguo Testamento? ¿Cómo es él o ella? No está atado al tiempo y al lugar. Piensa en la gran historia del Antiguo Testamento, la historia del Éxodo. Sí, aquí tienes a los israelitas y están prisioneros. Están prisioneros en el epítome del mundo de la Edad de Bronce, Egipto. Y Dios viene y los libera. Y los pone en un viaje hacia un futuro que se promete, la tierra prometida. Ese Dios se mueve a través del tiempo y del espacio. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del futuro abierto. Es por eso que al principio no tiene nombre, porque nombrar algo es ubicarlo, especificarlo, atarlo. Y durante mucho tiempo este Dios no tiene nombre. Y entonces, cuando Moisés finalmente lo desafía y revela su nombre, dice
está mal traducido en las versiones más antiguas de la Biblia. A menudo se traduce como yo soy el que soy. Pero en realidad en hebreo significa seré lo que seré. Soy el Dios del futuro abierto. Puedes participar conmigo en esto, esta creación en curso del futuro, porque puedes darle forma. Puedes hacer que llegue a resolverse, pero también puedes hacer que se desvíe del curso. Cuando te dije, por supuesto, ¿recuerdas? El sentido del tiempo que pasa como un curso. Todavía tomamos cursos en las universidades. Esto es lo que tenemos aquí. Y estás buscando puntos de inflexión, donde el curso cambia. Y por supuesto eso es lo que estás buscando en una película. ¿Sabes a algún nivel que nada de eso es cómo funciona el mundo real? Lo sabes a algún nivel. Vamos, sabes que tu vida no se desarrolla como una película, pero aún así te encanta ir al cine, te encanta ver esta estructura y participar en ella. Y ahí está el gran punto de inflexión. Donde se aprende algo o se resuelve un problema y hay resolución y el futuro se hace ahora. Entonces, este Dios interesado en se vuelve progresivamente, no ahora de nuevo, no puedes señalar y decir, ahí está, ¿dónde cambió en la Biblia? Pero puedes ver que hay aspectos de un Dios preaxial, pero a medida que lees el Antiguo Testamento, Dios se vuelve más y más axial. Se convierte cada vez más en la deidad de algo que ahora das por sentado. Progreso. La idea, y sí, para nosotros, no es solo una idea, ¿verdad? Está en la sangre, está en los huesos de tu sentido de ti mismo en tu vida. ¿Está progresando tu vida? ¿O estás atrapado? ¿Está avanzando? Esta es esta idea. La historia progresa y puede generar y puede mejorar. Dios se convierte cada vez más en un representante de eso. Ahora, hay un término técnico para estos puntos de inflexión. Kairos fue desarrollado por el teólogo Paul Tillich. Este es el sentido del crucial punto de inflexión. Conseguir las cosas en el momento adecuado y en el lugar adecuado para cambiar las cosas. Ya sea para volver al curso o para desarrollarlas aún más. Ahora hablemos de eso porque otra vez vamos a volver a hablar de estos sentidos de conocimiento con los que hemos perdido contacto. Importante es este sentido. Es entonces, la gente a veces nota, y a menudo humorísticamente, que la Biblia habla de sexo, relaciones sexuales con el verbo conocer. Entonces obtendrás cosas como Adán conoció a su esposa, Eva, y es como, ¿qué significa eso? Y significa, tiene sexo con, is that, en este sentido, y es como que no usamos el sexo como una metáfora para el conocimiento. Te sorprendería cuántas culturas realmente lo hacen. Porque esto es de nuevo, este es un sentido participativo. Hay un curso aquí, estás participando en él. Ahora, ¿qué quiero decir con participar? No lo conoces desde el exterior solo teniendo creencias sobre ello, o solo teniendo habilidades. Lo conoces de esta manera. Lo conoces identificándote con él. Lo cambias mientras te está cambiando y lo estás cambiando mientras te está cambiando. Estás inmerso en él como un arroyo, como el curso de un río. Estás participando en él. Cuando estás haciendo el amor con alguien, estás participando. Ellos, te identificas con ellos, te identificas con ellos, te identificas con ellos, resuenas con ellos, estás cambiando mientras ellos te cambian a ti y todo sube. Discúlpame por el juego de palabras, a un clímax, a un punto de inflexión, a una resolución.
Mira, en la antigua Israel, la fe, este término se ha vuelto inútil para nosotros ahora, pero la fe no significaba creer en cosas ridículas para las que no hay evidencia. Eso no es. Eso es una idea reciente. Eso no es lo que significaba. La fe era tu sentido de dahat. La fe era tu sensación de que estás en esta realización recíproca. Estás en curso, estás en el camino correcto. Estás involucrado y evolucionando con las cosas. ¿Es tu sentido? Ah, estoy en el camino correcto. O incluso tu sentido. Ah, este es el punto de inflexión y sé qué hacer. Sé en quién necesito convertirme. Sabía cómo transformarme a mí mismo y a las cosas. Notarás que tienes esto en tus relaciones. A menudo te estarás preguntando, ¿cómo va esta relación? ¿Está en el camino correcto? ¿Está progresando? ¿Bien? ¿Está creciendo? Ah, pues estoy creciendo. ¿Es esta la clase de persona que quiero ser? ¿Qué estoy? Estoy convirtiéndome. ¿Cuál es mi sentido de cómo estoy cambiando? ¿Está todo yendo bien? Eso es el act. Ahora, por supuesto, puedes equivocarte. Puedes pensar que estás en el camino correcto cuando en realidad estás dramáticamente fuera de curso. Estás transgrediendo, para usar un lenguaje bíblico más antiguo. Te estás alejando del camino. Ya no estás en el camino correcto. Esa es la base de una palabra que ya no podemos usar de nuevo, debido a nuestra alfabetización bíblica y al hecho de que hemos perdido contacto con este sentido de conocer. De hecho, muchas personas tratan esta palabra casi como una palabra cómica. Pecado. Pecar no es solo hacer algo muy inmoral. En el Nuevo Testamento, la palabra que traduce esto es cuando estás disparando un arco y una flecha. Entonces, si has hecho tiro con arco, no puedes disparar a donde tu ojo te dice que mires, porque en realidad fallarás al blanco. Necesitas tener una especie de fe para sentir bien, donde necesitas disparar realmente para no fallar al blanco. Entonces la idea, aquí estoy tratando de sentir el curso de las cosas. Y si estoy autoengañado o ilusorio, en realidad estoy dramáticamente fuera de curso sin darme cuenta. Ese es el significado original. Y entonces, la idea es que los seres humanos son arrojados a este universo en el que tienen la opción, porque es un futuro abierto, de participar en la creación del futuro. Pero, por supuesto, los seres humanos pecan en el sentido de que se autoengañan, se desvían del curso. Así que observa lo que están haciendo los hebreos. Están tomando este movimiento del mundo cotidiano al mundo real y lo están convirtiendo en una historia histórica. La forma en que pasas del mundo falso al mundo real es comenzar ahora y moverte hacia la tierra prometida. Lo entienden históricamente. Pero los seres humanos pecan, toman decisiones que desvían el curso de la historia de su culminación. Y entonces, la idea es que Dios tiene que intervenir periódicamente. Dios tiene que redimir. Dios tiene que hacer algo para despertar a las personas, para recordarles, para ayudarles a sentir cómo se han desviado del curso y para que puedan regresar al curso. Y entonces lo que tienes es que tienes en el Antiguo Testamento la creación de la tradición profética, los profetas. Aquí hay otra cosa que hemos perdido el sentido. Un profeta no es alguien que predice el futuro como algún tipo de psíquico. Profecía no se trata de decirte qué va a pasar dentro de 200 o 300 años a partir de ahora. Profecía significa un pronunciamiento. El trabajo del profeta es despertarte ahora a cómo estás desviado del curso.
Por lo tanto, una mejor analogía no es el psíquico. Así que cuando vas al psíquico y conocerás a un extraño alto y oscuro o alguna charlatanería así. Esa no es una buena analogía para un profeta. Un mejor profeta es cuando tú y tu ser querido van a terapia y el terapeuta dice algo y te despierta a santo cielo, así es como estoy yendo mal. Así es como estoy desviado del curso. Así es como necesito volver al camino correcto. Ese es el trabajo de un profeta. Y lo que tienes en la tradición profética es que tienes un énfasis creciente en la moralidad de la toma de decisiones humanas. Más y más. Y de nuevo no es perfecto. Todavía hay todo tipo de cosas preaxiales que todavía están entrelazadas y mezcladas con él y aplastadas con él. Pero cada vez más tienes esta discusión. Esta exhortación a despertar a tu responsabilidad moral de ayudar a todos a volver al camino correcto y a girar las cosas de nuevo hacia la tierra prometida. Esta idea de justicia y rectitud y despertar para que volvamos al camino correcto se vuelven endémicos. Ahora piensa en cuánto, y he tratado de mostrarte 3 ejemplos, cuánto esto es simplemente cómo naturalmente te piensas a ti mismo. Te piensas a ti mismo como alguien que está en un viaje. Estás comenzando aquí y estás tratando de hacer un mejor yo. Y estás tratando de tomar las decisiones correctas y estás tratando de dirigir las cosas. Quieres que tu vida progrese. Quieres que tu cultura progrese. Intenta pensar en cómo te entenderías a ti mismo, cómo te juzgarías a ti mismo. Y no pudieras hacer uso de esta noción de progreso. Lo que empieza a suceder es un compromiso con más y más. Tratando de cultivar la sabiduría de recordar profundamente a Dios, que no significa recitar creencias, significa participar en la creación continua del mundo, moldeando el futuro. Ayudándote a ti mismo, a tus vecinos y a tu sociedad a progresar, donde ese progreso se mide principalmente en términos de mejora moral. Aumentando la justicia, aumentando la prosperidad, aumentando el sentido de las personas que cumplen con su promesa. Y esto es lo que te pido. ¿Sientes que estás cumpliendo con tu promesa? ¿Es algo importante para ti? Es así, y creo que probablemente sea el caso para muchos de ustedes. Esa forma de pensar es parte de la gramática que hemos heredado. Los hebreos es parte de nuestra forma de pensar, es parte del entramado y la urdimbre de nuestra cognición. Ahora vamos a volver a este hilo. Vamos a regresar y analizar una forma particular de entender el kairos que se convirtió en central en el cristianismo. Porque lo que hizo el cristianismo fue una afirmación realmente radical. Afirmó que este kairos se encontraba en una persona en particular. Y lo que eso va a hacer es que va a personalizar todo esto de una manera realmente dramática. Pero antes de hacer eso, quiero volver a lo que está ocurriendo al mismo tiempo en la antigua Grecia. Así que, como mencioné, la psicotecnología de la alfabetización alfabética es llevada a los griegos, pero los griegos hacen algo muy importante. Y eso ayuda a explicar, sí, algunas de las diferencias que vemos en la revolución axial griega con respecto a la revolución axial hebrea antigua. Ahora, los griegos hacen algo que, de nuevo, parece inconsecuente ahora, pero añaden vocales al alfabeto. Es como, oh, wow, ¿y eso qué? Bueno, la cosa es que cuando añades vocales, realmente de nuevo,
aumenta la facilidad para procesar información. Así que paremos aquí porque necesitamos hacer un poco de ciencia cognitiva, porque esta facilidad de procesamiento realmente importa. Así que quiero presentarte una idea importante de la ciencia cognitiva. Esta es la idea de fluidez cognitiva. Tenemos cada vez más evidencia experimental de este tipo básico. De hecho, cuando aumentas la facilidad con la que las personas pueden procesar información, independientemente de qué sea esa información, llegan a creer que es más real, tienen más confianza en ella, etc. Ahora, eso puede ser algo muy sencillo. Puede ser tan sencillo como cambiar el contraste de fuente entre las letras y la página. Considera a dos individuos, Tom y Susan. Tom está leyendo palabras en las que el contraste de color entre las letras y la página no es tan bueno como el contraste de color que está leyendo Susan. Están leyendo exactamente lo mismo. Ambos pueden leerlo claramente. Solo es que la diferencia de fuente hace que sea más fácil para Susan que para Tom. Ven lo mismo. Si les preguntas a ambos, bueno, ¿qué tan verdadero es lo que leíste? Susan es más probable que diga que eso era cierto. Es más probable que tenga confianza en ello, independientemente del contenido. La fluidez de tu procesamiento realmente aumenta tu confianza en ello. Tu sentido de cuán real es la imagen que te está dando. Ahora, no es realmente facilidad en un sentido simple porque sí tiene más que ver con que también tu cerebro está accediendo a la información, aplicándola. Es muy complicado, ¿sí? Pero lo que te estoy diciendo es que cuando hago algo que aumenta tu fluidez cognitiva, obtienes una mejor percepción de tu cerebro. Tu cerebro genera una percepción mejorada de que realmente estás en contacto con las cosas. Hablaremos de esto más tarde. Resulta ser una buena política que tu cerebro esté usando. Es una muy buena idea para tu cerebro intentar utilizar la fluidez de su propio procesamiento como medida de cuánto está en contacto con la realidad. Por cierto, cuando obtienes mucha fluidez, por supuesto, vas a entrar en el estado de flujo. Entonces, cuando los griegos introducen las vocales, mejoran la fluidez de la alfabetización alfabética. Aumentan cuán poderoso es. También introducen algo más. Introducen una lectura estandarizada de izquierda a derecha, que ahora das por hecho. Muchos de ustedes saben que otros idiomas van en la otra dirección. Los hebreos leen de esta manera, por ejemplo, eso tiene un impacto en tu cognición. Primero que nada es estandarizado. Eso mejora la fluidez. ¿Por qué mejora tu fluidez? Cuando esto es estándar, siempre sabes. Si miras jeroglíficos egipcios, pueden subir, pueden bajar, pueden ir por aquí, pueden ir por allá. Cuando estandarizas las cosas, eso aumenta la fluidez del procesamiento. Así que aumenta esto. Poder de la alfabetización para mejorar la cognición. También están desarrollando algo más. Entonces, los griegos no forman un Estado-nación unificado. Tienen ciudades-estado individuales que están en competencia entre sí. Y en Atenas, en particular, y Atenas va a ser el foco de la revolución axial en Grecia, aunque no el único lugar, en Atenas tienes lentamente la aparición de la democracia. Es una forma particularmente problemática de democracia. Es democracia directa. Hablaremos de cosas así más tarde. Pero lo que hace esto es que pone un valor premium en la argumentación y el debate. Entonces, los griegos empiezan a acelerar la revolución axial en su propia cognición, mejoran los efectos de la alfabetización alfabética, mejoran el uso de la razón y la reflexión, y así empiezan a hacer cosas que, de nuevo, no suceden antes. Muchas culturas estaban haciendo aritmética, pero los griegos inventan las matemáticas.
Inventan la geometría. Comienzan a crear sistemas de símbolos abstractos por su propio bien. Ahora eso es lo que está sucediendo en lo que básicamente se está inventando en la antigua Grecia. Es esa capacidad para la argumentación racional. Esa es la psicotecnología. De nuevo, piensas en esto. Ahora, quiero ser claro aquí. No afirmo que otros grupos o personas sean irracionales o que no puedan ser razonables. No estoy siendo etnocéntrico, pero tienes la formación explícita de la argumentación racional como una psicotecnología central en la antigua Grecia. Ahora eso va a tener consecuencias muy importantes. Ahora, lo interesante de nuevo es cómo esto llega a la antigua Grecia. Voy a presentarte a dos individuos que son el epítome de la revolución axial en Grecia. Pitágoras y Sócrates. Conoces a Pitágoras, por supuesto, debido a un importante teorema matemático, el teorema de Pitágoras. Ahora bien, Pitágoras es una persona muy interesante porque parece ser, pertenece a Cornfield, argumenta muy bien esto, sí. Cornfield argumenta esto muy bien. Pertenece a un grupo de individuos que están alrededor, ya sabes, saliendo de esa edad oscura, alrededor de 600 antes de Cristo. Estos individuos fueron llamados los hombres divinos. Está bastante claro que estos hombres parecen representar un redescubrimiento de las psicotecnologías chamánicas. Parecen tienen muchas asociaciones con capacidades de curación, de volar por el aire. Por lo tanto, mucho de esto es legendario, ¿sí? Es mitológico, no es literal. Pero Pitágoras es una persona real. Ahora, por supuesto, hay mucho material legendario acerca de él, pero la leyenda incluso apunta hacia estos aspectos importantes. Parece haber pasado por una formación chamánica, participado en algo llamado la ceremonia de la piedra del trueno, que implicaba que él se aislara en una cueva, pasara por una transformación radical y luego saliera de ella. Parece haber experimentado el vuelo del alma porque habló sobre la capacidad de la psique para liberarse del cuerpo. Era muy alto y se vestía como un dios, pero nadie lo encontraba ofensivo por hacerlo, al menos no las personas que lo seguían. Él descubre, y esto, sí, esto, sí, él descubre la octava, descubre que hay proporciones matemáticas en el mundo. Llega a la conclusión de que existen nuevas psicotecnologías de reflexión racional y matemáticas que nos dan acceso a patrones abstractos de los que no somos directamente conscientes. Como todos damos por hecho que sabemos lo que es una octava y sabemos que se puede expresar por ratios, pero eso fue su descubrimiento. Lo que hace es tomar esta idea sobre la realización a través de la música y las matemáticas. Estos patrones abstractos y luego los vincula al proyecto, la capacidad chamánica de participar en la autotrascendencia. Llega a la idea de que estamos de alguna manera atrapados en este mundo, pero podemos aprender a volar por encima de él. Podemos volar libres, como el chamán. Pero lo ha vinculado explícitamente al verdadero proyecto de autotrascendencia, de entrar en contacto con los patrones racionalmente realizados. Porque eso nos liberará, eso nos cambiará y transformará. Ahora Pitágoras nos da muchas de las palabras que damos por sentado.
Dije antes que no me gustaba llamar cosmos al mundo preaxial, porque Pitágoras en realidad inventa esta palabra cosmos. Es la primera persona en describir el universo como un cosmos. Ahora, muchos de ustedes probablemente tratan estos dos términos como sinónimos, universo, el único verso, y cosmos. No lo son. Intenta pensar en una palabra que esté relacionada con cosmos y que te resulte familiar. Entonces, la palabra que tal vez no viene a la mente es la palabra cosmético. Los cosméticos provienen del cosmos. ¿Qué hacen los cosméticos? Ellos, sí, revelan la belleza de las cosas, cuán hermosas y ordenadas son. Entonces, Pitágoras tiene la idea de que si vamos, podemos usar la música y el pensamiento y las prácticas matemáticas que participan en este estado alterado de conciencia y las está integrando todas juntas. No está del todo claro cómo, pero lo que podemos hacer es que podemos trascender y ver el mundo como hermoso. Y vamos a volver a hablar de esto, de cómo cuando las personas tienen experiencias de despertar, de repente experimentan el mundo como un cosmos, como radicalmente hermoso. Ahora recuerden a Pitágoras, porque va a tener una gran influencia en alguien de quien vamos a hablar, Platón. Pero hay alguien que tuvo una influencia aún mayor en Platón y alguien que realmente simboliza la revolución axial. En la antigua Grecia, de hecho, tiene una revolución nombrada en su honor. Esto se llama la revolución socrática. Y la persona de la que queremos hablar es Sócrates. Voy a argumentar cómo Sócrates simboliza la forma griega de la revolución axial. Y luego lo que vamos a hacer es ver cómo Platón toma a Sócrates y a Pitágoras y los une, y cómo socrático y platónico es tu cognición, cómo es parte de la gramática de cómo piensas. Pero una vez más, aunque esa es la gramática de cómo entendemos el significado y la sabiduría, y qué es un yo, y cómo crecemos, cómo nos autotrascendemos, cómo nos ponemos en contacto con la realidad. Ya no estamos en la cosmovisión de Pitágoras. Lo hacemos, lo haces realmente. Quiero decir esto en serio. ¿Realmente experimentas el universo como un cosmos? Echaremos un vistazo a eso la próxima vez que estemos juntos. Muchas gracias por su tiempo.